La palabra de Dios está en Génesis 37, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El título del mensaje del domingo de esta semana es Testigos de la evangelización del mundo. Entre paréntesis he puesto por etapas. ¿Por qué he puesto por etapas? Desde un principio, al igual que a la vida de José, Dios nos llamó por su plan, acorde a su propósito. Nos llamó para ser testigos de la evangelización del mundo. Pero podemos ver cómo esto, al igual que la vida de José, se va cumpliendo por etapas. La conclusión que hemos de tener es, al igual que José, de verdad, no solo mi salvación, sino que Dios ha consumado mi salvación y también la evangelización del mundo. En medio de ese cumplimiento de la evangelización del mundo estoy yo. Eso es el testigo de la evangelización del mundo. Y que vamos a ver que eso se cumple en mi vida o a lo largo de mi vida por etapas, al igual que la vida de José. Por eso, desde un principio, Dios te llamó con el plan de la evangelización del mundo. Consumado es, dijo Jesucristo al morir en la cruz. ¿Qué realmente consumó nuestro Señor? No solo consumó tu salvación al 100%, sino que también consumó su plan de la salvación del mundo, que es la evangelización del mundo. Un hermano me preguntó esta semana: Pastor, si Jesucristo lo consumó todo en la cruz, ¿por qué el creyente todavía sufre? ¿Por qué todavía somos tentados si realmente Jesucristo destruyó la obra de Satanás, murió por mis pecados y a través de él me puedo encontrar con Dios y recibo la salvación? ¿Por qué todavía sufrimos? Ahí entran las etapas, ¿verdad? Vuestra salvación 100% está consumada. No hay que añadir nada más, ni hay algo que usted tenga que hacer para recibir la salvación. Ya Jesucristo consumó la salvación y su plan de la salvación del mundo, que es la evangelización del mundo, consumado es. Pero es verdad que en este mundo y mientras vivimos en este mundo, hay un príncipe de este mundo, quien es Satanás. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, pero no al diablo todavía. Quiere decir que hasta el fin de los tiempos Satanás todavía sigue obrando en este mundo como príncipe de este mundo. Es la obra del Nefilín que está levantándose en este mundo de tal forma que el hombre está bajo sufrimiento.
Pero consumado es, dijo el Señor Jesucristo al morir en la cruz. ¿Qué consumó? Tu salvación y la evangelización del mundo realmente está consumada. Por eso vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Solo recibir la llenura del Espíritu Santo. De verdad, este tiempo del culto es un tiempo especial. Cuando dos o tres están reunidos en su nombre, dice la palabra de Dios que ahí también obra el Señor Jesucristo. Está el Señor con nosotros. Por eso, a través del culto, deseo que realmente la palabra que es viva y eficaz, que está activa, que se mueve, que cambia mi pensamiento y lo que hay en mi corazón, esté obrando en vuestras vidas, trayéndoos discernimiento, trayendo a vuestros corazones y pensamientos aquello que viene de Dios, para que en nosotros esté cambiando la torre que ha de ser cambiada. Y de esta forma podemos estar caminando el itinerario de la evangelización del mundo. Y en nuestros pasos se estén levantando las señales que harán que veamos su plan cumplido. Por eso, solo recibir la llenura del Espíritu Santo. Una persona me preguntó, pastor, eso de la llenura del Espíritu Santo es como que lo entiendo, pero no lo entiendo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si yo estoy lleno del Espíritu Santo o no? ¿Cuál es el estado de estar lleno del Espíritu Santo? Se lo expliqué de una forma muy simple. Cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre en su vida? Cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, empezará a ver todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que piensa a través de los ojos del Evangelio, a través de los ojos de Cristo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, todo lo que ocurre en su día a día, todo lo que va oyendo, todo lo que va sucediendo, incluso sus pensamientos, podrá conectarlo todo con el Evangelio. Eso quiere decir que estoy lleno del Espíritu Santo. Si esta respuesta viene a tu vida, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta el problema, hasta dentro del problema, verás la respuesta. Hasta dentro de la dificultad, verás la oportunidad, verás lo que Dios ha preparado. Verás que en medio del problema hay un cambio necesario para que el propósito por el que Dios te ha llamado se cumpla. Y esto fue la vida de José. Hoy hemos leído cómo desde que él era bien jovencito, con 17 años, él soñaba con el pacto. Él soñaba y realmente ya tenía en su corazón, porque se lo transmitieron sus padres, que realmente iba a ser usado para la evangelización del mundo, para salvar al mundo, hasta el punto que soñaba con ello. No es que porque soñó que Dios le usó, sino que tenía el pacto tan grabado en su vida que soñaba incluso con el pacto. Esta es la vida de José. Desde un principio, Dios le llamó con un propósito. Cuando Dios te da la salvación, desde que Él se acercó a tu vida y te dio la salvación, te hizo entender a Cristo, no simplemente te dio la salvación, sino que además de salvarte, Él te llamó con un propósito. Y ese propósito es que vas a ver su obra a través de ti y en tu campo. Eso es ser testigo. El testigo, aunque puede llegar a ser protagonista, realmente no es el que hace la acción, ¿verdad? Conocemos bien, por ejemplo, en un caso de un asesinato o de un accidente, pero hay testigos. La policía va a los testigos, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido aquí? Te preguntan. ¿Usted lo ha visto? Sí, yo he sido testigo. He visto cómo ha ocurrido esto. Este coche se ha cruzado. Ha habido un accidente de esta forma, de la otra. Soy testigo. Dios, que os haya llamado como testigos, aunque parece que que sois vosotros los que estáis haciendo la obra, en realidad sois testigos de lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. Por eso decimos que el evangelismo o la evangelización del mundo no es que la hagamos nosotros, sino que es la obra de Dios a través de nosotros. Por eso explico que no es el libro de los hechos de los apóstoles, sino que es la obra del Espíritu Santo que Dios levantó a través de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo que obró a través de los apóstoles, ¿verdad? No fueron los apóstoles en sí, sino cómo Dios obró en sus vidas. Por eso decimos que el evangelismo no lo hago yo, sino que Dios lo hace a través de mí, que toma lugar en mi vida. Solo recibiendo la llenura del Espíritu Santo, recibiré el poder para ser testigo hasta el último de la tierra. Al recibir esta llenura del Espíritu Santo,
empiezo a tener el estado espiritual a través del cual Dios me puede usar. Por eso, que es importante como iglesia que entendamos esta pregunta que hice ya también en la escuela de evangelismo. ¿Usted por qué cree en Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús? Hay muchas personas que creen en Jesús, hay muchos creyentes en todo el mundo que creen en Jesucristo. Pablo, cuando era Saulo, antes de encontrarse con Jesucristo resucitado, él creía en el Mesías, que el Mesías iba a venir, pero ese Mesías y el Jesús de Nazaret a quien él perseguía no tenían ninguna conexión, no era el mismo para él. Estaba esperando al Mesías, era alguien que conocía bien la Escritura, pero ese Mesías para él no era Jesús, hasta que se encontró con Jesucristo resucitado. En ese momento él cambió por completo. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creen en Jesús? ¿Creemos en un Jesucristo que puede solucionar mi dificultad o mi problema? ¿Creo en Jesús para ver si obra su milagro y me trae la sanidad o cambia mi situación o cambia a mis hijos o cambia alguna realidad o dificultad por la que estoy sufriendo? ¿Esa es la razón fundamental por la que creen en Jesús? Hoy voy al culto, voy a escuchar la palabra a ver si Dios obra a mi favor y cambia alguna situación que me está incomodando. Por supuesto que Dios a veces obra así y por supuesto que nuestro Dios es un Dios que puede hacer todas esas cosas. Pero lo que yo os vengo a decir, fundamentalmente, no tengo que creer en un Jesús que venga a solucionar simplemente mi problema. No es un Jesús no tengo que creer en el Jesús en quien yo quiero creer, el tipo de Jesús que yo quiero que Él sea, sino que hay un Jesús en el que tengo que creer. ¿Qué quiere decir estas palabras? Más allá del tipo de Jesús o de la forma en la que quiero que Jesús o Dios obre en mi vida, hay algo que viene a hacer Jesús en mí, algo que Dios sabe que yo necesito, un Jesús que Dios mismo envía a tu vida. Ese es el Jesús en quien yo realmente tengo que creer. Bendigo para que puedan encontrarlo. Después hice una segunda pregunta. Entonces, si ya hemos encontrado este Jesús en quien tengo que creer, ¿por qué van a esta iglesia? ¿Por qué van a la iglesia? Hace unas semanas, una iglesia contactó conmigo. Pastor, queremos comenzar de nuevo. Queremos hacer las cosas bien. Nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales se han abierto a entender realmente que el problema del hombre es uno, es un problema espiritual. Ahora, ¿qué tenemos que preparar en la iglesia? ¿Cómo tenemos que comenzar de nuevo para ser la iglesia que es usada por Dios para hacer el evangelismo bíblico y realmente que las familias estén viviendo, que el enfermo pueda recibir la sanidad, que aquel que está derrumbado pueda recibir la salvación, que realmente podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas y en nuestros campos? Entonces, ¿qué les dije yo? No creen o levanten la iglesia a la que la gente quiera ir, sino que levanten la iglesia a la que la gente tiene que ir. Es totalmente diferente. La mayoría de las personas buscan una iglesia. ¿Debería ir a esta o debería ir a la otra? Esta está más cerca para mí. Es más cómodo para mí porque tardo menos. Esta otra es más divertida. Uy, pero es que en esta otra hay muchas más actividades. Fíjate, una vez a la semana o una vez al mes hacen una barbacoa. Uy, es que aquí hay muy buen ambiente porque además ya tengo conocidos y familiares. La mayoría buscan la iglesia a la que quieren ir. Pero más que crear la iglesia a la que uno quiera ir, de verdad, creemos la iglesia a la que uno tiene que ir. Es totalmente diferente. No se trata de encontrar la iglesia a la que yo quiero ir, sino la iglesia a la que tengo que ir. Esta iglesia tendrá un contenido diferente que yo necesito para mi vida, que Dios ha puesto, ha bendecido a esta iglesia y la ha levantado para que hoy pueda yo estar escuchando el Evangelio. A mí me gustaría que todos vosotros tengáis esa fe. Ah, es que Toñín me cae bien. A lo mejor no. Toñín es muy simpático. O Toñín, lo otro. Porque le conocí de pequeño. Más que eso, realmente deseo que al igual que José tengáis la fe. Dios ha levantado a Toñín todos estos años, o le ha preparado, o le está dando de su gracia para compartirnos cada semana por mí. No es arrogancia ni egoísmo,
De verdad, me gustaría que tuvieran ese corazón. Cada semana Dios pone a Toñín a predicar porque yo necesito esta palabra. Dios da de la gracia, de su gracia a Toñín porque me ama y quiere bendecirme. Creo que eso es lo que malinterpretaron los hermanos de José sobre José. No creo que el corazón de José es que se estaba poniendo por encima de ellos, sino que pudo entender que el sol, la luna, las estrellas, todo Dios lo ha preparado por esta evangelización del mundo por la cual yo he sido llamado. Me gustaría que tuvieran esta conclusión y esta fe. Dios, por adelantado, ha preparado al pastor Ryu, a Darapán, ha enviado a Toñín a Corea, ha preparado a todos estos hermanos, ha preparado a un inteligente que se le ocurrió crear una plataforma como Zoom para que hoy pudiéramos estar así conectados y dar culto. Por esto Dios lo ha preparado todo así. Dios ha preparado todo eso por mí. Si tuviéramos esa fe, ¿qué ocurriría? Cada culto, cada palabra, cada una de las frases que es compartida en el mensaje, se volverán respuestas a través de las cuales Dios obra en ti para bendición. Por último, si de verdad entiendo al Jesús en quien tengo que creer y entiendo la iglesia a la que tengo que ir, el contenido que tiene esa iglesia, ¿qué es lo que ocurrirá? Te darás cuenta de qué quieres hacer, de qué tienes que hacer. No se tratará de lo que quiero hacer o lo que me gustaría hacer, sino que empezarás a encontrar o a estar, empezarás a entender en el lugar que he de estar. Estar en el lugar donde Dios está obrando. Ah, Dios me ha traído hasta aquí por una razón. El que mi vida, mi campo, mi familia, mi pensamiento, que pueda estar poniendo mi corazón en este lugar donde Dios está obrando, es la mayor bendición para mi vida. El título de hoy, somos testigos de la evangelización del mundo. Que mi vida, mi campo, mi familia esté dentro del cumplimiento de esa evangelización del mundo es la mayor bendición. Dios lo ha consumado todo, la salvación y la evangelización del mundo. El que yo me encuentre dentro de ese plan es ser testigo. Esto es lo más importante para mí. Para mí, Dios ha cambiado mi vida y ha obrado trayéndome a Corea del Sur. A mí me ha cambiado, el venir a Corea del Sur me ha cambiado por completo. Dios ha cambiado mi vida aquí, me ha dado lo más preciado, que realmente no solo se ha vuelto respuesta para mí, sino que también está siendo respuesta para la vida de muchos. Ahora, por esto yo hablo de Corea. Por esto yo hablo del pastor Ryu o del mensaje de la gracia que Dios me ha dado a través del pastor Ryu. Eso no quiere decir que todos tengáis que venir a Corea. No quiere decir que si no venís, no recibiréis estas respuestas. No estoy hablando de eso. Pero fue el método de Dios para mi vida. No quiere decir que todo el mundo haya de venir a Corea, entonces puede recibir estas respuestas, ¿verdad? Sino que es como Dios ha obrado, la forma en la que Dios ha obrado en mi vida. Por eso, en el día de hoy, ¿qué tenemos que poner en nuestro corazón? Yo, al descubrir esto, al poner esto en mi corazón, pude darme cuenta de cuál es realmente el problema del hombre. Mis ojos han abierto para ver esto, por eso no puedo dejar de hablar otra cosa, porque no entiendo ni veo que el problema del hombre sea otro. Hay muchas dificultades diferentes, incluso por las que yo no he pasado, incluso algunas situaciones que están pasando familias o personas que yo no sé si realmente puedo llegar a entender lo duro que puede ser eso, porque yo no me he visto en esas situaciones. Ahora, me he dado cuenta de que en todas las civilizaciones, en todos los países, con diferentes idiomas, el problema del hombre realmente es uno. Hay una base fundamental del problema y que este problema ni siquiera comenzó en nosotros, sino que según nacemos con ese problema. Es un problema que viene desde la eternidad. La Biblia nos habla de ello. En el colegio no me lo enseñaron. Mi familia no me lo enseñó. Pero la Biblia nos habla que es un problema que comienza desde la eternidad, desde Génesis 3, donde el hombre que estaba junto con Dios dejó de estar junto con Dios.
quedó separado de Dios bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la autoridad de Satanás. Ese problema que comenzó en Génesis 3 se reflejó o llega hasta nuestras etapas, hasta nuestras vidas, por etapas. Se reflejó por etapas en su vida. Se hizo visible por etapas. Llegó a nosotros. ¿Cómo llegó hasta nosotros, hasta hoy día? A través de la línea familiar, a través del respaldo de la nación, a través de la cultura que hay por cada nación. Ese problema fundamental que está en el hombre de estar separado de Dios, viviendo centrado en el yo, viviendo solo centrado en lo visible, en lo material, en lo mío, y viviendo con un espíritu de supervivencia, solo por mi éxito, mi posición, eso acaba llegando o ha llegado a mi vida por etapas. ¿Cómo? A través de la línea familiar, a través del respaldo de la nación, a través de la cultura en la que yo he crecido. Y que un día, de una forma o de otra, en cada persona de forma diferente, se refleja en mí como un problema urgente, algo grave, algo que de repente parece que hay que cambiar, pero que en realidad es el resultado de un estado espiritual que tiene el hombre, que se refleja con esos 6 estados del no creyente, con problemas mentales, con enfermedades. No todas las enfermedades vienen por el problema espiritual. A ver si vais a estar ahí quebrantando demonios por un constipado, tomaros una aspirina, que también os ponéis enfermos, ¿verdad? Hay un problema espiritual que influye directamente a mi vida. Esto a través de las heridas, a través, según he crecido yo, en mi crecimiento, en el ambiente familiar en el que he crecido, las heridas que haya podido recibir de mis padres o en el colegio o de mis hermanos, esto influye de tal forma que un día se revelan, aparecen, se hacen visibles, perdón, no sé, es que se revelen, estoy usando un poco el inglés, hacen visibles ese problema y parece que es algo urgente. Que seas testigo de esto quiere decir que Dios en esta época te está llamando como embajador, como aquella persona que tiene el Evangelio de Cristo, que es respuesta al problema fundamental del hombre. Por eso, aquel que tiene el Evangelio, aquel que tiene a Cristo, allá donde está, el reino de Dios se establece. Ustedes y yo, a través de la Biblia, ¿cuál es la gracia que hemos recibido? Que hemos podido entender que el problema del hombre es uno y que igual que ese problema comenzó desde la eternidad, Dios, por adelantado, Él preparó hasta antes que nacieras, desde antes que nacieras, la respuesta desde la eternidad. Podemos ver que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero todo estaba en desorden, vacío y en tinieblas. Y en ese momento, en el versículo 3, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Esa luz no es la luz como las que vosotros o nosotros conocemos, que es la luz del sol o de las estrellas. Es una luz de creación. Más tarde, después Dios crea las estrellas, la luna, el sol, lo crea todo después. Es esa luz que dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. Es la luz que vino como respuesta a ese mundo que estaba en caos, en desorden, vacío y en tinieblas. Es esa misma luz que nos habla en Juan 1, cuando habla de que Jesucristo vino a esta tierra y vino para ser luz. Jesucristo vino como esa luz de recreación para que mi vida, que estaba en tinieblas, en desorden y vacía, realmente al recibir esa luz pueda recibir esa vida que solo viene de Dios, que solo viene de Dios al encontrarme con Jesús. Dios, desde antes que nacieras, ya preparó la respuesta desde una eternidad. En Génesis 3:15, parece que en Génesis 3 del 4 al 5, donde Adán y Eva, a través de su desobediencia, quedaron separados de Dios bajo la condenación del pecado y atrapados bajo la obra de Satanás, parece que este problema que no tiene nada que ver conmigo, porque yo no he visto la cara de Adán, yo no he visto lo que ha ocurrido realmente, parece que no tiene nada que ver conmigo, pero que ha influenciado mi vida y todas las generaciones, por cuanto todos venimos de Adán y Eva, todos nacemos con ese pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios, para darle respuesta a ese problema, ¿qué prometió? La simiente de la mujer.
aquel que solo nació de la mujer, Cristo, quien es Jesús. Esa simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Aunque parecía algo que no tenía nada que ver conmigo, Dios lo hizo que conectara conmigo desde la eternidad, preparó una respuesta para mi vida. Desde un principio, Dios os ha llamado para la evangelización del mundo. Él ha consumado todo. Quiere decir que vuestra salvación, desde un principio, Él la predestinó, la consumó y también el propósito por el que os ha llamado. En Efesios 1 del 13 al 11 lo podemos ver en pantalla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Os escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando de vuestra salvación, que os escogió y os llamó para que fueseis santos y sin mancha delante de Él, salvos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Os predestinó para que llegarais a ser hijos suyos por medio de Jesucristo al creer en Él. Quiere decir que ni siquiera vosotros creísteis en Él. Él realmente ya os predestinó para que pudierais creer en Él. Él vino a vuestro encuentro, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Dios desde un principio os llamó, os predestinó para que seáis salvos, para que fuerais adoptados como hijos suyos, acorde conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que desde un principio Dios no simplemente te ha dado la salvación, te ha llamado por un plan, por una voluntad que Él quiere cumplir a través de ti. Eso es la evangelización del mundo. ¿A qué nivel? ¿A qué escala? Heme aquí, Señor, según Él obre en tu vida, según Él vaya transformando tu vida, pues es suya su obra en nosotros. Nosotros somos testigos. De verdad, lo que me funciona, como Pablo confesó, por gracia de Dios soy lo que soy. Lo que me funciona como lo que no me funciona. Lo que me funciona es por gracia de Dios, porque Dios ha obrado en mí, porque Dios me ha ido perfeccionando. Y lo que no me funciona es porque todavía Dios no lo ha cambiado. Entonces no me tengo que desanimar. Simplemente recibe la llenura del Espíritu Santo y espera. Verás que por etapas Dios también te va dando la respuesta. De igual manera que ese problema por etapas se ha ido agravando o ha llegado hasta mi vida, Dios por etapas ha preparado también esa respuesta. Cristo viene por etapas como respuesta a tu vida. Si vemos en Filipenses 1:6, ¿qué dice la palabra de Dios? Estar persuadido de esto, tener seguridad de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Es Dios el que os llamó? ¿Es Dios el que empezó a obrar en vosotros? ¿Es Dios el que terminará esa obra en ti? Ten seguridad de ello. Descanse, que descanse tu corazón en ti. No, es que yo todavía no me funciona el evangelismo. Es que todavía no tengo esta respuesta. Es que ¿hasta cuándo tengo que ser esclavo de esto? Ten seguridad. Espera, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te vuelvas arrogante el día de mañana diciendo he recibido todas estas respuestas, sino ahí realmente dale la gloria a Dios. Ah, por su gracia yo he cambiado todo esto. Por su gracia de verdad he cambiado todo esto. Hace unas horas yo acabo de llegar
de dar culto, de compartir la palabra en una iglesia aquí en Corea. Es una iglesia muy especial para mí porque es la iglesia donde yo llegué cuando recién llegué a Corea, con 19 años, que era un jovencito que prácticamente no sabía nada. Y ahí estaban las mamás de mis amigos que han orado por mí como si yo fuera su hijo también. Ya están ancianitas, algunas de ellas, porque han pasado 16 años. Y su mirada hacia mí era la misma. Entonces, han hecho un culto devocional para las misiones y me han pedido que yo pudiera compartir la palabra. Todo lo que he vivido en este tiempo sirviendo en la Universidad de Remanentes, también en estos últimos 2 meses al estar en Estados Unidos, viajar a El Salvador, estar en México, he podido compartir las respuestas que Dios me ha dado durante estos últimos 2 meses. Y veía sus rostros, las luces que tenían en sus ojos, cómo le brillaban sus ojos, donde realmente estaban dando gracias a Dios. ¿Por qué? Al acabar el culto me lo decían. ¿Cómo Dios ha obrado en ti? Es que hemos orado tanto y cómo Dios realmente ahora te está usando. Vamos a seguir orando para que te siga usando, para que sigas siendo levantado de esta forma. No tenía yo nada que decir. De verdad que es gracia por Dios. Pues yo no podría hacer esto. Yo nunca, cuando llegué, no podía ni imaginar que pudiera estar haciendo esto, porque no podía realmente. Pero por etapas, acorde a su horario, Dios ha ido obrando en mí y ha ido cambiando mi vida. ¿Cuáles son las respuestas que han venido por etapas en mí? ¿Por qué ha de morir en la cruz? ¿Por qué ha de resucitar? Pude entender que no era simplemente creer en Cristo, sino que llegué a entender por qué tenía que creer en Jesucristo. Yo pensaba que yo era creyente, que yo era cristiano porque nací en una familia cristiana y mi amigo era musulmán del colegio, era musulmán porque nació en una familia musulmana. No, un día pude entender a través de la palabra. Cuando llegué a esa etapa en mí, ese horario, pude entender que por su gracia fui salvo. Y fue porque Dios tenía un plan para con mi vida. Un plan también conectado con todos vosotros, con quien hoy estoy dando culto. Dios por etapas me ha hecho entender, por su gracia, por qué había de ser Jesucristo. Antes creía en Jesús, pero no tenía una razón por qué era necesario que yo creyera en Jesucristo. Por eso, aunque sabía que creer en Jesús era lo correcto y la respuesta, yo no le podía hablar a nadie que creyera en Jesús. ¿De qué voy a decir yo a la gente que cree en Jesús? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué van a necesitar creer en Jesús? Pues yo sé que es bueno, para mí ha sido bueno, para los demás no sé. Por eso no podía hacer el evangelismo. Hubo un momento donde pude entender por qué Dios tuvo que enviar a Jesucristo. ¿Cuál era mi problema? Que Dios tuvo que enviar a Jesucristo a morir. ¿Y por qué su muerte y resurrección soluciona mi problema? Al entender esto me di cuenta que no era solo mi problema, sino el problema del hombre, el problema de todo el mundo. Y que la Biblia nos habla bien claro. Por eso pude empezar a explicar y a enseñar, ayudar a que otros pudieran conocer y encontrarse con un Cristo que realmente es respuesta para sus vidas. ¿Cómo puede realmente esto llegar a la vida de un hombre? Si Dios no obra, es imposible. ¿Qué nos muestra el libro de los Hechos? En el momento que el ángel del Señor, en el momento que el Espíritu de Dios obraba, es que la gente venía a salvación. Todos aquellos que habían sido predestinados venían a salvación. No es algo que el hombre puede hacer. Por eso, no se trata de convencer, porque no puedo convencer a nadie. Pero en el momento, si yo tengo esta respuesta conmigo, como la tengo, porque ha sido respuesta a mi vida, esa cruz y resurrección, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios, al igual que a Felipe le dio el encuentro con el eunuco, Dios prepara a esa persona, prepara su corazón para que al encontrarse conmigo, sabiendo Dios que yo le voy a hablar de Cristo y de solo Cristo, esta persona pueda venir a la vida. Y esto no lo hago yo. No es que Toñín ha ido a no sé dónde y ha encontrado a esta persona, sino que sabiendo Dios, por cómo Él ha obrado en mi vida, que Toñín iba a este lugar, sabía Dios que esta persona iba a recibir la salvación si se encontrara con Toñín. Y ahí es la gracia de Dios que me usó de esa forma. No lo he hecho yo. ¿Dónde voy o cómo voy para encontrarme con gente con vosotros? No es algo que yo pueda hacer, sino que Dios, en su soberanía,
Lo ha permitido. Algunos a través de Internet, otros porque eran conocidos de otros conocidos que yo conozco, otros abriendo YouTube y han conocido el mensaje o me han conocido a mí. ¿Quién ha hecho eso? Yo no lo puedo hacer. Dios lo ha hecho a través de su obra. Por eso, por etapas, hay un momento que llega ese horario en mí, donde realmente puedo experimentar la cruz, que es el monte del Calvario. ¿Por qué ha de ser solo Cristo? ¿Por qué es solo Cristo la respuesta? ¿Por qué es su muerte y su resurrección? El monte del Calvario, porque había de morir. En el momento que yo concluyo en Jesucristo, de que Él es la respuesta a mi problema, en el momento que me di cuenta, mi problema es un problema espiritual. Por eso Cristo vino a morir, dándome una respuesta espiritual. Experimento también que Él resucitó. ¿Qué significa que resucitara? Que hoy sigue vivo, está en mí y sigue obrando en mí. Él me muestra al ver el campo qué es lo que tengo que hacer, la misión. Al igual que durante 40 días reunió a sus discípulos y les habló acerca del reino de Dios, Dios me da la misión a través de la cual mi vida, allá donde voy, en el campo en el que estoy, con la persona con la que me encuentro, Dios obra para que el reino de Dios se establezca en la vida de esta persona, en mi campo, en mi iglesia. De tal forma que puedo experimentar la misma obra que se levantó en el aposento alto de Marcos, la obra del Espíritu Santo, por etapas. Así como concluyo en Cristo, Dios me trae otra respuesta a otro nivel, me da la misión. Y así como tengo la misión, obra a través de mí para cumplir ese propósito en mí. Ahora, esto es algo que Dios hace y que en su horario lo hace. Y lo hace con mucho amor. 40 días tardaron los discípulos en darse cuenta de esto y encontrar esa misión por la que Dios les llamó para poder ir y hacer discípulos. Yo he tardado 16 años en Corea. Me hubiese gustado acabar en 40 días, pero 16 años y todavía Dios me tiene en el monte del Olivar, dándome más y más la misión. Y al ver el campo, encontrar qué tipo de persona he de llegar a ser. Dios quiere que sea este tipo de persona. Dios quiere que me convierta en el evangelista que puede compartir esto. Por eso voy a donde Dios me guía. Voy a la iglesia en Houston. Voy a la iglesia en Austin. Voy a la iglesia en Cuenca la semana que viene. Lo diré en los anuncios. En Cuenca, España. No en las otras cuencas de Latinoamérica. Dios, por etapas, va obrando. Acorde a su propósito. Da gracias. Llénate del Espíritu Santo. Da gracias. Porque de verdad, no necesitamos nada. De verdad, acorde Dios nos vaya cambiando. Vamos a ir dándole la gloria. Será para su gloria. Y Dios, quien ya preparó y consumó y que desde un principio nos llamó para la acción del mundo, lo estará haciendo por etapas también en nuestra vida. Llega el horario donde tu estado espiritual cambia. Entonces los encuentros que tienes son diferentes. Dios te da el encuentro con la persona que Él ha preparado para salvación. El ambiente en mi familia empieza a cambiar. En mi oficio puedo ver cómo el evangelismo toma lugar. Yo y la iglesia nos levantamos como el sistema que puede cambiar la cultura de una región. Estas respuestas están preparadas y vienen a mi vida por etapas. Entonces te das cuenta que Dios trae una respuesta urgente. No solo hay un problema desde la eternidad por etapas y un problema urgente, sino que a la vez Dios también ha preparado esa respuesta al hombre desde la eternidad por etapas y también la respuesta urgente. De verdad, al ver esta época, al ver el problema de esta época, te das cuenta, es un problema espiritual. Y la respuesta que Dios da es espiritual. Por eso es solo Cristo. Bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestra vida. Testigos de la evangelización del mundo. Desde un principio, por etapas, acorde a tu horario, acorde a nuestro horario como iglesia. Irán viniendo otras respuestas como iglesia, donde juntos se formará con discípulos que Dios está preparando y levantando en Latinoamérica ese equipo de evangelismo para influenciar a las 237 naciones y 5.000 tribus. ¿Por qué? Porque ese es el plan y deseo de Dios. Dios ha preparado, al igual que ha preparado mi vida, al igual que ha preparado tu vida,
ha preparado a los discípulos de la evangelización del mundo. Al igual que José, desde un principio Dios te llamó con un plan, con un propósito. Te llamó dentro del cumplimiento del plan de la evangelización del mundo. Solo tenéis que creerlo. Consumado es. Consumado está. ¿Qué significa? Dios ya lo ha hecho todo. El descubrirme a mí mismo dentro de ese consumado es ser testigo. Testigo de lo que Dios hace. Os bendigo para que esta respuesta venga sobre vosotros. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque nos has llamado como los testigos de la evangelización del mundo. Y con mucho amor y por etapas, tú nos vas trayendo esa respuesta, viendo y haciendo que sea real en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el itinerario por el que nos estás guiando. Guíanos, Señor, para que podamos disfrutar siempre de que consumado es, que solo Cristo es la respuesta y que tú, Señor, lo has preparado todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.